Bueno, la charla de hoy la titulé Los desafíos empresariales para mejorar y aumentar la productividad. Es esta charla que vamos a tener hoy, este pequeño encuentro, es el tercero que hacemos a lo largo del año de este mismo tema, y un poco viene a plantear los desafíos que vamos a tener para adelante respecto a la búsqueda de la productividad. Tengamos en cuenta que hoy hay un portfolio de herramientas muy grandes en cuanto a la productividad, hay muchísimas maneras de medirla, hay herramientas informáticas y tecnológicas, y siguen estando, por supuesto, las tradicionales, aquella con la que Ford en 1908 arrancó a trabajar en su línea de montaje. Hoy hay una coexistencia de herramientas, y un poco si uno googlea o busca información, se marea con tanta diversidad de información que parecería, en vez de estar concentrada y consolidada, estar demasiado atomizada, y ya nos cuesta hasta discernir cuál es la que más se puede aplicar para nuestra necesidad. Yo voy, antes que todo, definir cuál es el concepto de productividad, y genéricamente, desde los primeros días, la productividad se ha definido como la relación entre lo producido, ya sea un producto tangible o un servicio, ¿sí?, entre el valor agregado producido y los recursos que yo pude implementar para poder producirlo o brindar ese servicio. Entonces, los más matemáticos tienen una ecuación que es fácil o tangible. Es todos los bienes o servicios producidos, y que esto se puede valorizar en dinero, sobre todos los recursos que tuve que invertir para poder obtenerlo. Por supuesto, esto es una definición más académica, más dura, si se quiere, pero también hay un poquito una más coloquial, más blanda, que dice que es la relación entre los resultados obtenidos y el tiempo para obtenerlo. Esta definición se aplica un poquito más a tareas como administrativas o de prestación neta de servicios. Pero si yo tomo en cuenta esta definición, diría que, bueno, cuanto menor sea el tiempo que me lleve a obtener este resultado, más productivo sería. Pero habría que agregarle algo más a esta definición, que sería con la tarea bien hecha. ¿Por qué? Porque yo, por ejemplo, puedo cargar 100 facturas por hora en un sistema informático, pero resulta que cargo esas 100 facturas con una tasa de un 15% de error. O sea que 15 de las 100 tienen errores de tipeo. Ahora yo tengo otra persona que me carga 95 facturas con error cero. ¿Quién es más productiva en esa unidad de tiempo? Entonces, la productividad es un concepto relativo que está asociado a lo producido versus los recursos, pero siempre cuando hablamos lo producido, producto o servicio, estamos hablando de las cosas bien hechas desde la primera vez. Ese es el concepto. Bien, se descuenta en todo sistema de medición de productividad, por supuesto, todo aquello que representa una falla, un reproceso, un retrabajo o todo lo que se tiene que descartar producto de no cumplir determinado estándar. Ahora, ¿dónde vamos a buscar las herramientas? Y esto es un poquito lo que quería compartirles en relación a las expectativas que algunos de ustedes me manifestaron. Nosotros, como dijimos, dimos 2 talleres antes, uno que se llamó Cómo ser productivos en mi trabajo durante y post cuarentena, y otro, El cambio pendiente sobre la productividad. En ambos talleres compartimos las herramientas. En uno hablamos de 10 pasos para analizar cualquier tarea que me permita ponerme en marcha con alguna metodología para no solo analizar la tarea, sino reconvertirla y hacerla más productiva, más eficiente. Y en el otro taller, en el segundo taller que podemos ver aquí, desarrollamos la herramienta de el análisis de métodos y tiempos, donde calculamos los tiempos estándares de ejecución de tareas o actividades. Entonces, si ustedes quisieran, en base a lo que vamos a ver en este taller, ver herramientas prácticas,
los invitamos a nuestro canal de YouTube y ahí van a encontrar los videos que desarrollan este tema. Hoy quiero hablar un poquito más conceptual y general respecto a la productividad, a modo de cierre. ¿Por qué? Porque hay un desafío, entiendo, bastante importante por venir, que espero que me ayuden a plantear hacia el final de la jornada. Tengo como antecedente de mediciones mundiales que son representativas de nuestra problemática. Bueno, miren, en el año 77 la Organización Internacional del Trabajo realizó un estudio en muchísimos países y el resultado fue presentado en el año y en Nápoles, ahí en 1977, y la conclusión global fue esta: la productividad en general se puede descomponer en varios elementos y fíjense, 32% de la productividad está atribuida al contenido básico de una actividad. O sea, el 30% es la tarea que yo estoy destinado a hacer y para la cual me pagan el sueldo. Y el otro 70%, ¿qué lo compone? Bueno, allí hay inmersos otros tiempos suplementarios que están relacionados con el contenido del trabajo, un trabajo mal diseñado, una secuencia de actividades mal diseñada, un proceso mal definido que me lleva a resultados erráticos o a consumir muchos recursos para poder obtenerlo. Un 16% tiempo improductivo e inimputable al trabajador. En aquella época descansaban o se iban al baño a hacer tiempo. Hoy están con el chupete electrónico del teléfono y pierden bastante más que ese 16%. El 25% del tiempo improductivo debido a deficiencias de dirección. ¿Qué son estas? Quien tiene personal a cargo no asigna adecuadamente las tareas y no supervisa o no controla adecuadamente al colaborador ejecutándolas. Por lo tanto, ahí hay una pérdida de tiempo y de rendimiento inherente a deficiencias en la dirección de ese equipo de colaboradores que nosotros tenemos a cargo. Y un 15% debido netamente a procesos improductivos o por diseño o por la obsolescencia de la tecnología que estamos utilizando o por fatiga y otros elementos que están asociados. Este estudio está disponible en internet y de hecho lo descomponemos bastante en los talleres que les mostré recién para que ustedes puedan ver el origen. Pero quería que vieran la foto. Esta foto nos va a orientar o nos va a reorientar a una problemática actual. ¿Sí? Esto es el pasado. Sin dejar de mirar el pasado, veamos el escenario actual. La misma Organización del Trabajo, en noviembre de este año, y con datos que son representativos de nuestra región, porque no hay datos exclusivamente de Argentina, sabemos la problemática nosotros que tenemos en conseguir datos confiables, pero bueno, la OIT son bastante confiables los datos, incluye América Latina y el Caribe, dice que, y este es nuestro escenario, y cuando uno tiene la posibilidad de recorrer diversas empresas, como por ahí nosotros tenemos la posibilidad de un lado o de otro, vemos que se aproxima bastante a estos datos. Dice, fíjense, algunas estadísticas para pensar, ¿no? Nuestros niveles de productividad en la región van del 20 al 50% respecto a un país considerado primer mundo. O sea que ya culturalmente somos más improductivos. Dice también este estudio que la brecha se viene ampliando, no reduciéndose, lo cual es problemático. Dice también que las estructuras productivas están muy concentradas en productos primarios sin valor agregado. Nosotros, por ejemplo, exportamos básicamente grano, ¿sí? A granel o mínimamente procesado con agregado de valor. Por lo tanto, la industrialización de eso se hace en el país de destino. Con lo cual, nos complica bastante en conseguir un concepto de productividad aplicado a una tarea. Además, nuestras matrices productivas están poco diversificadas, básicamente soja, trigo, maíz, carne, y nuestra gran industria de exportación se acabó en 4 o 5 productos. Además, nuestro nivel tecnológico se va poniendo obsoleto en relación a los países del primer mundo. Fíjense que
tenemos una proporción de empleo por cuenta propia o empleos en microempresas con cantidad muy chiquita de colaboradores. Y eso también afecta al concepto de productividad de manera significativa. Más datos para poder ubicarnos en el contexto. Fíjense que el 56% del empleo es informal y está asociado, ¿sí?, a segmentos de la población pobres. Por lo tanto, allí hay también, además, un problema cultural que impediría, aún que esa persona yo la pueda sacar de ese contexto, insertarla en una industria, impediría, por lo menos en un corto tiempo, que esa persona pueda alcanzar altos estándares de productividad, por un problema cultural, ¿no? Además, tenemos el empleo informal. Por lo tanto, en el empleo informal sabemos que es difícil trabajar estos temas y fíjense que en muchos casos, por las mediciones, las últimas mediciones que tenemos, alcanza en determinados países niveles elevados, ¿sí? Acá no tenemos el 70%, pero andamos por la mitad por lo menos y un poquito más también. Fíjense algo, este empleo además está concentrado y este desarrollo o este crecimiento que tuvimos está concentrado en precios atribuibles a materia prima por un contexto global o porque los commodities simplemente se movieron. ¿Qué es lo que está empezando a pasar ahora de nuevo? La soja está repuntando, por ejemplo, y el país va a ser en su Producto Bruto Interno, puede verse incrementada en sus arcas, que bien nos va a venir. Pero no porque hicimos algo bien en pos de la productividad país, sino porque tuvimos la suerte que el contexto país está inserto en un mercado mundial donde, bueno, la soja va subiendo de valor y por eso el país se favorece. Pero hay que marcar la diferencia que no estamos haciendo nada para ser más productivos. Es que el entorno nos está ayudando, nada más que eso. Bien, y entonces, si todo eso que describimos no es un panorama adecuado mirando de cara a un país de primer mundo que se precia de trabajar y hacer evolucionar su productividad, ¿cuáles son los interrogantes que nos vamos, los desafíos que nos vamos a plantear? ¿De dónde van a salir los empleos de calidad que aspira la región del mundo hoy a sostener? Otra pregunta, ¿cómo se va a generar un crecimiento alto, sostenido e inclusivo, que incluya a todas las clases sociales, sin distinción ninguna, ni de edad, ni de género, ni de ninguna otra índole? ¿Cómo se promueve un futuro mejor para toda una población con un índice bajo de productividad? Entonces, la OIT en este informe termina con estas tres preguntas que no tienen respuesta por ahora, sino que hay lineamientos de trabajo para que el mundo se vaya orientando a dar respuestas. Por supuesto, el objetivo global es la reducción de la pobreza, que parece aumentar en vez de reducirse con el paso de los años. Es el aumento de la productividad, pero no parece que eso se está consiguiendo de manera eficaz. Entonces, en este escenario, del cual nosotros en muchas cosas nos parecemos como país o como cultura, nosotros tenemos que hablar del concepto de productividad. Y acá tenemos factores claves para poder aplicar algunas de las herramientas, como el análisis de métodos y tiempos, como los 10 pasos para revisar una actividad, eliminar todas aquellas tareas que no agregan valor y concentrarnos en mejorar los métodos de aquellas que sí agregan valor. Es decir, hay muchas metodologías que me pueden ayudar a revisar mi entorno laboral o mi trabajo, pero ¿cuál es el factor clave acá y disruptivo, diríamos, de cara a lo que viene, al futuro? El cambio tecnológico que se va acelerando cada vez más y que al estar en un mundo globalizado y conectado, este cambio tecnológico vino para quedarse, y no solo que vino para quedarse, sino nos planteó desafíos importantes y que, por ejemplo, nosotros hemos padecido en estos primeros meses de pandemia. ¿Cómo hacemos para sostener nuestra actividad laboral no pudiendo ir a trabajar, por ejemplo? Entonces, todos estos cambios en los modelos de negocio y en los paradigmas productivos y de la productividad que vendrá en el futuro, se pueden concentrar en 5 aspectos que la mayoría que estudia el tema de productividad coincide que van a ser los desafíos de un empresario o de una empresa o de un país
de cara a lo que viene. Y por supuesto, escalando, la estrategia empresarial o la estrategia país debería estar concentrado en mirar estos 5 focos. Los describimos y después vamos a ir uno por uno. Uno es analizar qué está pasando con la construcción y la destrucción de empleo. Y ahora voy a aclarar este concepto. ¿Qué está pasando con el salario y la remuneración en este nuevo mundo asociado a la productividad? ¿Qué está pasando con los modos de producción que nosotros hoy tenemos implementados y que podrían estar quedando obsoletos respecto a los métodos y a los modos de producción que están usando los primeros países que están avanzando en este concepto de productividad? ¿Qué está pasando con la famosa industria 4.0? De la cual en la mayoría de los casos, y particularmente acá en Córdoba, son muy pocas las empresas que se están planteando el tema. ¿Qué está pasando con la obsolescencia del conocimiento y las habilidades no tecnológicas que nosotros estamos teniendo? ¿Qué está pasando con todo esto? Y bueno, el desafío es poder desmembrar estos conceptos y poder plantearnos qué deberíamos hacer de cara al futuro con las herramientas que teníamos hasta este momento y con las que tenemos que adquirir para realmente hablar de productividad y ser productivos en el ámbito laboral. Vamos con la primera. Construcción / destrucción del empleo. ¿Qué escenario nos plantea para el concepto de productividad el mundo actual? Bueno, hoy se ve claramente la aceleración en la destrucción del empleo en relación a los empleos nuevos que se van creando, y esto genera un problema que es el famoso desempleo tecnológico. ¿Por qué? Porque hoy, para las actividades tradicionales, y vamos a hablar ahora sí de empresas productivas, manufactureras, que generan un producto, estas empresas hoy, en pos de la tecnología, están reemplazando mano de obra por robots. Entonces las líneas de montaje seriadas están reemplazando cantidad de personas por robots que no tienen feriado, no se cansan, no hacen paro y no tienen la problemática gremial que tenemos las personas. Entonces, hoy el mundo se está planteando en realidad, y nosotros deberíamos plantearnos, si estamos en una industria manufacturera, qué está pasando con la destrucción del trabajo y con todas las personas que van quedando fuera del sistema. Pero eso no está pasando solamente en la industria manufacturera, en las industrias tecnológicas está pasando con mayor velocidad. Tienen una a favor, que la vamos a ver un poquito más adelante, pero es un problema que está quedando un grupo de personas que corresponden a un segmento de la sociedad desempleado por no adaptación a las nuevas tecnologías. Y esas personas, la problemática que se está viendo, particularmente en Sudamérica, es que esta falta de reempleo son muy pocas las que por iniciativa propia pueden encontrar una inserción laboral nueva, y muchas terminan sujetas a planes sociales y demás, con lo que incrementa el problema del Estado. Punto número 1. Otro problema, la obsolescencia del conocimiento y las habilidades no tecnológicas. Estamos transitando una autopista, porque ya ni siquiera es un camino, es una autopista que va a una velocidad para muchos de nosotros más alta de la que incluso podemos o somos capaces de asimilar, y esto nos va planteando un gran desafío. El desafío es que se está acelerando la transformación de los puestos de trabajo ocupables y de las habilidades requeridas para ocupar esos puestos de trabajo, en donde yo ahora, además de tener el conocimiento de una determinada disciplina y además de tener habilidades, si el puesto lo requiere, mecánicas o manuales o de alguna naturaleza, tengo que tener incorporado el conocimiento tecnológico. Entonces, si yo hoy, por más que tenga la suerte de haber tenido una carrera universitaria, y si además tengo habilidades motrices que adquirí con el paso del tiempo, no incorporo las habilidades tecnológicas y el manejo de herramientas tecnológicas, soy obsoleto. Y esto
está causando muchos problemas, particularmente porque las personas no están pudiendo adquirir a la velocidad que la tecnología se los demanda el uso de esas herramientas y la naturalización de esas herramientas. Y si fuera poco esto, por sobre todas las cosas, ahora tenemos que, en pandemia, con toda la coyuntura que nosotros tenemos como país, adquirir habilidades sociales, emocionales, trabajo en equipo, ser creativos, porque en un país como este, más vale que seas creativo, si no, quedas fuera del sistema a corto plazo. Necesitas desarrollar habilidades de comunicación, de interacción, liderazgo, gestión de personas, y así la lista puede crecer. Y que por suerte todas esas habilidades las máquinas no las tienen hoy. El día que las tenga vamos a estar más en jaque de lo que estamos todavía. Entonces, para muchas actividades no se puede reemplazar una persona por un robot todavía. ¿Por qué? Porque por más que el robot tenga la habilidad del conocimiento y la habilidad y la tecnología, digamos, como para resolver situaciones, no tiene todas estas herramientas emocionales que hacen falta para poder interactuar en la cotidianidad, perdón, me trabé, en lo cotidiano del trabajo. Entonces, es un segundo desafío que nosotros tenemos que resolver. El tercer problema que nos presenta la productividad es la industria 4.0. Entendemos a industria 4.0 como el resultado de la convergencia de todas las nuevas tecnologías abocadas a la producción. Y cuando hablo de producción estamos hablando de prestación de servicios también, ¿no? Estamos hablando de tecnología de información, de comunicación, el Internet de las cosas, todo conectado, incluso Internet conectado en casa con dispositivos donde yo desde el trabajo puedo operar ciertos electrodomésticos o ciertas cuestiones hogareñas de mi casa, la automatización, la impresión 3D. Hoy uno va a un dentista y ya la mayoría de los tratamientos incluyen un paquete tecnológico en donde te sacan una foto, te escanean, te hacen un render 3D, pasa la impresora y al ratito tenés tu implante listo. Antes tenías que esperar 15 días para una cosa, 15 días para otra. Entonces se ha acelerado todo muchísimo. Y el problema es que en esta industria 4D la productividad está muy ligada a la tecnología. Entonces fíjense cómo el concepto anterior, si yo no me adapto a la tecnología, yo soy ese odontólogo que no es capaz de poder aprender cómo usar un software, cómo hacer un escaneo láser en la boca de un paciente, cómo conectar una impresora 3D para que el software modele y la impresora 3D obtenga la pieza y él pueda manualmente hacer el ajuste final e insertar ese implante en la boca del paciente, y todo esto sucede en cuestión de un ratito. Evidentemente, aquel odontólogo, por ejemplo, que presta un servicio que solamente sabe arreglar un implante o sabe arreglar una carie, va a quedar básicamente fuera de mercado. Entonces, la industria 4.0, ni hablar en las empresas de IT, ¿sí? Que desarrollan software y demás, porque bueno, o aplicaciones hoy asociadas a los sistemas operativos de los teléfonos, ni hablar en esas industrias, la velocidad con la que esto se va generando. Entonces, se está creando un nuevo mundo de productos inteligentes y acá, por suerte, esto es globalizado, por lo tanto, acá sí tenemos una importante posibilidad de ser productivos, de ser competitivos a nivel internacional, porque a través de Internet le vendemos al mundo. Y como es un intangible esto, en la mayoría de los casos, acá sí tenemos. Pero ¿qué pasa? Esto está cambiando definitivamente la rutina de trabajo. Piensen en el ejemplo que pusimos recién de este odontólogo. Antes te sacaba, te hacía el tratamiento de conducto, te sacaba la muela, te hacía la toma de la impresión, después eso se modelaba, iba al mecánico dental, daba todo un circuito, eso ya desapareció. Él con una computadora y una impresora 3D en un ratito tiene, ¿y qué pasó con ese mecánico dental que quedó fuera del sistema? Entonces, las rutinas que antes teníamos definitivamente van a cambiar. El perfil
de la persona para adaptarse a un mundo productivo va a cambiar, porque acá es donde más cobra fuerza el concepto de tiempo es dinero. Entonces, mientras mejor yo use mi tiempo, evidentemente más dinero gano. Mientras más ineficaz sea en el uso de mi tiempo, menor renta voy a tener a fin de mes. Entonces, la cadena de valor se va redefiniendo y, por supuesto, el modelo de negocio, en cualquier negocio que uno conciba, también se va redefiniendo. Porque hoy, hasta un simple kiosco, que pasó acá en Córdoba, que no estaba asociado a ninguna de estas aplicaciones, Pedido Ya o Globo o cualquiera de estas, no pudo vender en pandemia hasta que se empezó a movilizar. Entonces, desde el puesto de trabajo de aquella persona que trabaja en un kiosco, ¿cómo le da vida a su negocio en un momento donde no tiene la circulación de gente si no se adapta a la nueva tecnología? Es para pensarlo, ¿no? Otra problemática son los modos, los métodos de producción. Acá aparece un problema que es la forma en la que hacemos las cosas. Hoy, para muchas tareas que antes yo las solucionaba con un Excel o intercambiaba archivos por correo electrónico, llegó el WhatsApp y nos cambió la vida. Y ni hablar todas las aplicaciones que están apareciendo, ya no solo aplicaciones de teléfono, sino aplicaciones de PC o conectadas PC y teléfono simultáneamente, que me permiten ordenar mi día, trabajar de manera colaborativa con un compañero que está en otro lado, una determinada problemática, o simplemente en un proceso productivo, analizar la cantidad de recursos que estoy poniendo por tonelada producida. Entonces, el concepto de productividad y las formas en las que nosotros tenemos que analizar la productividad va cambiando definitivamente. Hoy, empresas de servicio 100% pegadas a la tecnología. Empresas productivas, sin dejar de aplicar lo que Ford nos enseñó allá en 1908 con el análisis de métodos de tiempo y que los japoneses elevaron o explotaron a niveles increíbles en la industria automotriz, básicamente, y después eso se fue desparramando en todos los otros rubros de la industria, con el análisis de tarea, con el cálculo y la medición de tiempos estándar y todos aquellos factores suplementarios que hacen poder definir cuánto efectivamente se tiene que tardar para hacer tal o cual tarea por unidad producida, por tonelada producida, por lo que sea, o como decíamos, ¿cuántos remitos tiene que cargar una asistente por hora trabajando en un puesto de secretaria? ¿O cuántas llamadas por teléfono tiene que recibir un operador y una duración de llamada en un call center? Hoy todo se mide, pero de la mano de la tecnología. Entonces, hoy estamos viendo que hay plataformas digitales, hay colaboración, empieza a aparecer el freelance, empiezan a aparecer los empleos temporales, empiezan a aparecer empleos temporales a tiempos parciales para distintas personas, en donde yo empiezo a ser dueño de mi tiempo y empiezo a vender horas a uno y a otros en pos de un trabajo. Entonces aparece el concepto de tercerización de actividades. Y ahora sí, ¿cómo controlo una persona si es productivo o no, si no la tengo sentada al frente mío, si tengo un trabajo tercerizado con él? Y este es el mundo que se viene. La pandemia nos aceleró radicalmente la velocidad con la cual esa realidad nos llegó. Nos costó adaptarnos a todos un poquito, pero finalmente lo pudimos lograr. Y que el más que el menos, todos pudimos trabajar desde nuestras casas y pudimos cumplir nuestros objetivos de trabajo. Al principio, en esta curva de aprendizaje fue más lento. Hoy ya es mucho más dinámico. Y me está pasando, hay muchas actividades en lo personal que yo realizo que no pueden ser reemplazadas si no es, digamos, con la virtualidad. Pero para la mayoría de las actividades que pueden ser reemplazadas, les diría que he comprobado que puedo ser mucho más productivo conectado de manera virtual sin interrupciones que de manera física con todas las distracciones que la presencialidad
lleve implícita, ¿no? Y por último, tocamos un tema complicado. ¿Por qué? Porque la productividad de las personas, y sobre todo en nuestra cultura, siempre va asociada al planteo de la remuneración, del nivel de remuneración. Y este es todo un tema, ¿no? ¿Por qué? Porque la tecnología va a cambiar radicalmente la distribución de los salarios y del ingreso. Y lamentablemente en el mundo, sobre todo en el primer mundo, está habiendo un cambio disruptivo, y acá hay otro problema social que se va a presentar y que tarde o temprano lo vamos a ver nosotros. Las empresas de IT ya lo viven a esto porque están conectadas con el primer mundo. Nosotros en el resto de las industrias o de las empresas prestadoras de servicio lo estábamos tibiamente empezando a percibir, que es la polarización salarial. O sea, a ver, están aquellas personas que se lograron adaptar con todo y que adquirieron las habilidades nuevas, no solo las cognitivas, sino la destreza motriz y además las tecnológicas, y por lo tanto están en un nivel de posicionamiento óptimo para los desafíos que vienen, y esos son los que tienen hoy el acceso a los mejores sueldos y a los mejores ingresos. Pero después están todos aquellos trabajadores que no se van pudiendo adaptar y que van quedando relegados hacia la otra punta. Entonces vamos a tener una polarización muy grande con un efecto que se está llamando el vaciado del medio, en donde las mejores remuneraciones están dándose para trabajadores altamente calificados, pero la población de esos trabajadores es muy chica. Y está quedando las bajas calificaciones para las remuneraciones masivas con bajo nivel de ingreso que rozan el límite de la pobreza. Y que es lo que está pasando también de otra forma en Argentina, no solo por efectos solamente de una falta de productividad, por supuesto por el contexto país que tenemos. Entonces, estamos teniendo este problema, y además, en el caso de empresas productivas, que eran las que más mano de obra tomaban, la automatización y la robotización está reemplazando a esas personas. Por lo tanto, esas personas que hoy no pueden reinsertarse y adquirir las habilidades tecnológicas, ahora sí, para reparar ese robot, se están relegando a tareas mucho más básicas de menor poder adquisitivo en cuanto al salario pretendido. Razón por la cual está habiendo otra disrupción nuevamente en ese tema. En resumen, tenemos 5 temas que están teniendo un impacto enorme en la productividad y que van a redefinir la productividad de cara al futuro. Y estos fenómenos se pueden resumir en 2 problemas. Primero que todo, la necesidad de inversión en el talento humano. Esto es, y lamentablemente nuestro sistema educativo municipal, provincial, nacional, no va al ritmo que van las tecnologías hoy. Entonces, si las empresas quieren tener personal calificado y retener a los mejores talentos que hoy tienen o pueden conseguir en el mercado, van a tener que revisar radicalmente su sistema de enseñanza, ya pensando que lo que trae de la universidad, no diríamos que es obsoleto, pero está incompleto, y que la empresa va a tener que dotar probablemente en el futuro a ese colaborador de una especialización en las actividades que requiere con las tecnologías que esa empresa adquiera. Por lo tanto, va a tener que tener un programa de formación continua a lo largo de la vida laboral de esa persona en ese puesto de trabajo. Y si esa persona va rotando y demás, va a tener que tener una metodología de aprendizaje continuo que permita rápidamente hacer inducciones cortas, pero efectivas, y que permita rápidamente poner a personas a trabajar en nuevos puestos de trabajo que requieran nuevas habilidades o nuevos conocimientos. Y esto va a ser todo un desafío porque nosotros tenemos hoy una inercia muy grande y un elefante muy pesado en torno a todo lo que implica la identificación de las necesidades de capacitación, las actividades de capacitación, en donde la mayoría todavía sigue viendo un gasto más que una inversión en este aspecto. ¿Por qué? Porque la capacitación no va seguida de la medición
y de la búsqueda de la productividad de esa persona como consecuencia de la capacitación recibida. Sino, bueno, las capacitaciones se dan porque se tienen que dar, y en la mayoría de los casos no se evalúa, no se evalúa ni lo que aprendió la persona estando en la capacitación, ni mucho menos lo que la persona puede dar o da a su actividad laboral luego de haber sido capacitado. Entonces, esa falta de medición nos está haciendo que el rendimiento del talento humano, que no es solo haciendo una actividad, sino probablemente programando un robot o reparándolo cuando el robot tenga una falla o haciéndole un mantenimiento. El talento humano, en definitiva, que se tiene que reconvertir, no está siendo aprovechado. Y ahí caemos en una gran diferencia que tenemos con el primer mundo, donde ellos a esta reconversión ya la están gestando desde, por supuesto, su educación en todos los niveles. Y el otro gran problema que tenemos son las regulaciones que están apareciendo en el mercado y que van a traer fuertes condicionantes de cara al futuro. Y en esto, la flexibilización laboral, el trabajo home office, como se dice hoy, y demás, va a plantear nuevas estrategias a las personas que quieran medir la productividad de estos colaboradores a los cuales los hace trabajar desde su propio domicilio o los contrata part-time para un determinado trabajo versus algo importante que son las condiciones laborales. Y de hecho, nuestro país ya tiene una ley de teletrabajo. Bien, este es el escenario que hoy tenemos para buscar la productividad. Acá quisiera hacer un pequeño paréntesis y quisiera preguntarles si tienen alguna duda, alguna pregunta, algo que quisieran que reforcemos en torno a estos 5 primeros pilares que hemos estado viendo, que inciden sustancialmente en cualquier herramienta de productividad que ustedes quieran aplicar en su propia empresa. No sé si hay dudas, preguntas o algo. ¿Seguimos nomás? A ver, tengo en el chat aquí, sin dudas. Bueno, perfecto. Avanzamos entonces. Bien, ¿cuál es el desafío entonces? ¿Hacia dónde vamos? Sería la pregunta. ¿Qué podemos hacer? Bien, lo primero que tenemos que ver es que hay un marco legal que va avanzando, que probablemente la ley que se promulgó y que va a tener seguramente a corto plazo modificaciones, vaya a tener un cambio. ¿Por qué? Porque empezamos a observar esto que está acá. Muchas organizaciones con culturas de gestión desconfiaban en que el formato de trabajo flexible, ¿sí? Fuera efectivo y que priorizaban el te veo haciendo el trabajo por sobre el resultado que tengo que obtener. ¿Sí? Y están viviendo a partir de esta pandemia ese cambio, esa disrupción, donde, bueno, han podido darse cuenta, mediante la experiencia, que el presentismo no es garantía de resultado, ni mucho menos de productividad. Hay gente que desde la casa ha sido más productiva y ha conseguido mejores resultados, y hay gente que no. Lo mismo pasa en el trabajo presencial. Entonces, lo primero que vamos a tener que ver para aquellas empresas que decidan un modelo de productividad basada en la integración con la tecnología y en la flexibilización laboral, cuáles son los condicionantes que van a imponer la ley de teletrabajo. Esto tiene consecuencias importantes. ¿Por qué? Porque hay artículos que hablan acerca de las condiciones laborales en tu propio domicilio, la cuestión del RT en tu propio domicilio, la disponibilidad de recursos tecnológicos como computadora o una conexión a internet que debe proveer el trabajador. Es decir, hay ciertas restricciones pensando en que la persona pueda ser realmente productivo y de que yo con algunas de las metodologías de trabajo que habíamos citado en los talleres anteriores pueda
contratar a alguien y asegurarme que trabaje donde trabaje, produzca los resultados que yo necesito. Todo un desafío, ¿no? Y esto recién se está empezando a escribir las primeras páginas de la historia, razón por la cual es todo nuevo, no hay antecedentes y cada empresario deberá ir encontrando a su forma la mejor manera de poder sacarle el jugo a estas nuevas tecnologías. Eso por un lado. Por el otro lado, viene el otro desafío que tiene que ver con la inversión en el talento humano, y que me parece el punto dentro de todo más importante y al cual, bueno, vamos a tener que ponerle la mayor cantidad de fichas a largo plazo. El primero, y son conceptos para dejar las preguntas abiertas, porque por supuesto tampoco hay respuesta para todo hoy. El vínculo entre el recurso humano y la productividad. Hay que entender en el ámbito laboral de cada uno de nosotros y en las tareas a las cuales nosotros las querramos mirar con esta óptica, ¿qué se entiende por productividad? ¿Es importante para digamos, para el concepto de productividad las personas o no? ¿O esta tarea puedo cambiar de persona sin que afecte la productividad? ¿El recurso humano es competitivo? ¿Me permite en este ámbito y la productividad que logra hacer una competitividad tal que yo pueda salir al mercado con productos o servicios donde pueda tener chances de ganar cada vez más cuota del mercado, pueda tener precios competitivos, pueda tener una calidad de producto o de servicio de acuerdo a los estándares del mercado o de lo que el cliente está dispuesto a pagar? Todo un desafío responder estos puntos. Los factores que influyen en la productividad es un tema no menor. Si nosotros consideramos la tecnología, la obsolescencia de esa tecnología, la adecuación a tecnología. Antes teníamos equipos que se regulaban mecánicamente girando una manija. Hoy tiene un tablero, una pantalla y un PLC. Y si no aprendí a programar o a corregir sobre el PLC las vueltas que antes daba en esa manija, no puedo ni poner a punto ni regular el equipo para que saque un producto dentro de especificación. ¿Sí? O alguien que tengo sentado 8 horas al frente de una computadora, ¿en qué silla está sentado? ¿Cómo es la ergonomía? ¿Cuáles son los factores que hacen que la persona no se canse después de estar tantas horas allí sentado y pueda darme un poco más en función de los resultados que consigue y las horas que está sentado sobre la silla? Bueno, todos estos factores que están descritos desde hace muchísimo tiempo, los factores que afectan a la productividad, son importantes repensarlos para el puesto de trabajo en cuestión. ¿Con qué metodologías vamos a estudiar y analizar la productividad? Si tengo una empresa que fabrica un producto, está claro, las tecnologías que nos enseñó Ford y que adaptaron los japoneses de 1970 a esta parte y que hoy están ampliamente difundidas y que son infalibles, funcionan o funcionan, ya están más que probadas. Ahora, en una empresa de IT o en una empresa prestadora de servicio o yo hago digamos, respondo a través de un call center distintas preguntas o asistencia técnica para distintos proveedores que tiene el mercado, telefonía, etc. ¿Puedo aplicar esas herramientas para medir la productividad de mi gente? En absoluto. Entonces voy a tener que diseñar métodos nuevos, o estar atento en el mundo cuáles son los métodos nuevos que van surgiendo que me permite tener un modelo de medición de productividad en un entorno laboral que cambió con tecnologías que antes no estaban presentes y que hoy realmente hacen la diferencia. Si hoy uno puede ver, por ejemplo, en un call center, los software que están disponibles para medir la productividad del operador telefónico, se sorprenderían la cantidad de estadísticas que son capaces de obtener de una simple llamada telefónica, desde la duración hasta básicamente el aire que respira la persona que atiende el teléfono. Entonces,
en función de las métricas que yo pueda sumarle a la tecnología, será la capacidad que yo tenga de análisis de esos resultados y de la transformación que tenga de mi modelo de negocio en búsqueda de que los recursos que invierto cada vez me rindan más, ¿sí? Y por supuesto, los indicadores, ¿por qué? Porque nada que no se mida se puede mejorar. Entonces, la base de todo es tener el registro de información que me permita de alguna manera ordenarla y traducirla en un indicador para poder ver evolución. Otro tema es la estructura organizativa que tiene la empresa en cuestión. ¿Para qué? Para hacer congeniar la planificación de las actividades, las personas y la obtención del concepto de productividad. Y acá la gestión de recursos humanos cobra, por supuesto, un rol preponderante junto con la medición del desempeño y todas las herramientas que hoy podemos usar. Hoy un problema que tenemos es la obsolescencia de los métodos de selección de personas para los nuevos puestos o la reconversión de puestos que tenemos hoy como necesidad en la organización. Seguimos incorporando tecnología a la vez de gente que no se adapta a eso, o que no podemos inferir cuáles son las necesidades y las expectativas de la persona. En muchos casos, con el nivel de desempleo que tenemos hoy, todos quieren emplearse o reinsertarse en el mercado laboral, pero resulta que una vez cubiertas sus necesidades básicas, sus otras necesidades, según lo muestra la pirámide de Maslow, empieza a haber un divorcio entre la necesidad del puesto y la expectativa de la persona, y finalmente esa persona termina yéndose de la empresa. Mi empresa tiene un alto índice de rotación, y uno de los motivos muchas veces está asociado, y un bajo nivel de productividad, está asociado, por supuesto, a que sistemáticamente selecciono a la persona inadecuada para el puesto. Entonces tengo que repensar mucho los métodos de selección y de contratación de gente para que logre esta productividad. Otro tema importante es qué estímulos tengo para que las personas sean productivas, busquen la productividad. Yo puedo desembarcar con cualquier herramienta, como dijimos, de análisis de un puesto de trabajo para analizar tarea por tarea, eliminar las que no agregan valor, definir tiempos estándares para las que agregan valor, etcétera, etcétera. Bárbaro. Pero realmente yo quiero que la persona en este puesto de trabajo me rinda como un alemán, pero le voy a pagar como el que cobra un subsidio. Entonces ahí hay un divorcio conceptual en donde, por supuesto, más exigencias, tenemos que plantear un sistema ganar-ganar, donde gana la empresa y ganan los colaboradores también. Entonces habrá que encontrar una ecuación de equilibrio entre el salario y los incentivos versus las demandas que yo tengo en términos de productividad. Tengo que tener un sistema que garantice una estabilidad laboral, que pueda formar equipos de trabajo de alto rendimiento. Fíjense, desde un equipo de fútbol hasta cualquier equipo que podamos formar en cualquier disciplina, lleva años consolidarse. Si yo tengo un alto índice de rotación de personal, es muy difícil que consolide un equipo que busque la productividad y el alto rendimiento. Y si no, vean lo más tangible en los cuadros de fútbol, que es lo que pasa cuando tengo un equipo exitoso. Fijen el tiempo que llevó formar ese equipo, y cuando empiezo a mover fichas dentro de ese equipo, cómo baja sustancialmente el rendimiento, por más que traiga figuritas individualmente especializadas. Si yo al Messi lo tengo, pero el Messi rodeado de otras 10 personas que no lo acompañan, no me sirve de nada. ¿Sí? No es lo mismo Messi en su época de oro en el Barcelona, con los que lo rodeaban, al Messi que hemos visto históricamente en la selección, con los que lo rodean. O sea, está la estrella, pero por sobre la estrella necesito el equipo que en su conjunto funcione. Y este equipo necesita motivación, capacitación, desarrollo, estímulos y, por supuesto, un sistema justo de medición de desempeño donde esos estímulos van condicionados al resultado del equipo, ¿no? Por otro lado, ¿cuál es el entorno de trabajo en el cual yo voy a querer exigir productividad?
¿Realmente el entorno de trabajo propicia un espacio sucio, desordenado, un escritorio lleno de papeles donde tengo que revolver todas las cosas, un sistema de archivos en una PC donde no está estructurado por carpetas, tiro todos los iconos al escritorio, estoy media hora cada vez que quiero localizar uno, no tengo un criterio claro de ordenamiento de la información? Son todos factores que atentan a la productividad. Entonces, para todo, la respuesta es entorno y método, entorno y método. Entonces, ¿cuáles son las buenas prácticas que tengo que implementar en el ámbito laboral para que la persona tenga el entorno adecuado? E incluso en determinados entornos, sobre todo industriales, los factores que hacen a la seguridad de la persona y las lesiones por falta de esta, son factores que gravitan mucho en la productividad de un equipo de trabajo. Tengo 3 lesionados en un equipo de 10 y ya a ese equipo no le puedo preguntar, no le puedo pedir que, por ejemplo, cargue 10 camiones como todos los días. Hará lo que pueda. Y 10 camiones con X carga no despachados, no entregados y no facturados son camiones no cobrados. Por lo tanto, obviamente que la productividad de la masa salarial que yo estoy pagando, incluidos los 3 que están en la casa por accidente laboral, es distinta, ¿no? Otro tema es la cultura del lugar de trabajo y la productividad. Los valores, y esto tiene que ver también en el proceso de selección, los valores de la empresa, que tan bonito quedan en las páginas web o en los cuadros que uno ve cuando entra a una organización, ¿comulgan con los valores individuales míos? ¿Yo tengo un personal alineado a los valores empresariales, al código de conducta, a los criterios hoy de no discriminación y demás, al manejo de conflicto, etcétera? Me tengo que replantear si realmente estoy con el equipo de personas al cual le quiero pedir productividad. Hoy la conflictividad laboral ha aumentado a niveles poco vistos. Entonces, realmente acá las motivaciones, el uso de tecnología, los tiempos de trabajo versus las pausas activas que yo tengo, la metodología de comunicación, la medición del desempeño que me trae en muchos casos mal manejada, muchos conflictos por este tema de no es objetiva. ¿Cómo manejo la complejidad de los empleados en un entorno complejo y muy dinámico como el que estamos manejando? ¿Todo esto atenta contra la productividad? Y sí, muchísimo. Además, ¿cómo manejo las relaciones empresariales y la productividad? ¿Sí? Y las personas que están en el exterior y las relaciones con los clientes y con los proveedores y con la familia. La persona es una persona y en su ámbito laboral podrá tener días buenos o días malos y podrá tener una interacción más feliz o no con las personas de su entorno dentro y fuera de la empresa. Y muchas veces yo no tengo empatía con proveedores, con clientes y demás, entonces, o tengo problemas familiares y lo traigo. Tengo un esquema de contención que me permita saber lo que está pasando y de pronto ayudarlo para que a su vez a mí la productividad de la mano de esa persona no me caiga significativamente. Bien, son aspectos que no puedo dejar de lado. Por lo tanto, la inversión en el talento humano y eventualmente las restricciones que podremos tener de manera legal van a ser un condicionante muy importante a largo plazo para aplicar las herramientas de productividad o de búsqueda de la productividad que hemos visto en los talleres anteriores. Bien, conclusión. Me gustaría que de lo que estuvimos conversando, alguien pudiera extraer alguna conclusión preliminar como para poder compartir un poquito este tema. Yo creo que la conclusión final termina siendo que tenemos un montón de desafíos que las herramientas históricas para medir y gestionar la productividad, en muchos casos están siendo obsoletas de la mano de la tecnología y en otras van a tener que acoplarse a las nuevas tecnologías para poder ser muy útiles y que vamos a tener que diseñar para todo lo que es teletrabajo y trabajo remoto nuevas formas de medirlo.